¿cómo están? Yo soy Lorena Gómez, por si nunca han visto ninguno de mis videos, y en el día de hoy les traigo un tema súper interesante que es el materialismo de Honderich, y para ello traigo conmigo un grupo de investigadores de la Universidad Simón Bolívar para que nos den más detalladamente información sobre el tema. ¡Comencemos! Para comenzar, me gustaría hablarles un poco acerca de quién es Honderich. Honderich nació como Edgar Dan Ross Honderich el 30 de enero de 1933 en Baden, Ontario, Canadá. Realizó sus estudios en Toronto y en Londres y actualmente es profesor de la filosofía de la mente y de la lógica en el University College. Ha escrito decenas de libros y artículos con temas relacionados a lo que es la qualia, el funcionalismo, las teorías de las descripciones de Russell, el tiempo, la conciencia, entre muchísimos más. Llegó un punto en su vida en el que fue conocido por su polémica obra en la filosofía política y a su vez artículos relacionados en la llegada del hombre al mundo, es decir, si éste llegaba con una voluntad propia o si sus acciones estaban meramente determinadas en la medida en que eran necesarias. Por otro lado, Honderich era en la filosofía política socialista, o más bien es, y también creó críticas penetrantes acerca de las supuestas justificaciones que se le daban a la violencia y el castigo en aquella época. Su máxima obra es A Theory of Determinism, The Mind, Neuroscience and Life Hopes, de la que de hecho deriva Hasta qué punto somos libres, publicada en 1988. En ella propone un modelo de explicación materialista a las acciones y a los pensamientos humanos. Dicha obra está dividida en tres partes. La primera parte se encarga de la presentación de la teoría, sin intento alguno de demostrarla. En ella explica detalladamente la relación psicofísica y la forma en la que el ser humano y sus acciones incluyen entre sus causas sucesos neurológicos. La segunda parte tiene como propósito consagrar la verdad de la teoría. En ella argumenta que es muy probable que la teoría del determinismo sea verdadera. Para ello, Honderich dice que los hallazgos de las teorías cuánticas y la neurociencia no son una amenaza para su teoría, sino que por el contrario, tienden más a afirmarlas que a refutarla. En la tercera y última parte, el autor se encarga de examinar las consecuencias de dicha teoría. En ella se hace diferentes preguntas, es decir, suponiendo que la teoría sea verdad, ¿qué consecuencias puede traer para la moralidad, para la política, para las sociedades humanas e incluso para las esperanzas individuales? Que el autor también conoce como esperanza de vida. Es decir, el man se empieza a hacer todo este planteamiento de cuestionarse si realmente tiene efectos y qué efectos puede causar, ya sea positivos o negativos, en las sociedades. Al igual que Hegel, Honderich se niega a separar la filosofía de la mente del estudio del mundo natural y del mundo de los asuntos humanos. Al igual que Russell, Honderich le preocupa que la filosofía se pueda adaptar a la ciencia moderna. A Theory of Determinism de Honderich es básicamente tres hipótesis. La hipótesis de la correlación psiconeural nómica, la hipótesis de la causación de pares psiconeurales y la hipótesis de la causación de acciones. A continuación, mis compañeros se lo van a presentar de una mejor forma. Hoy les voy a hablar sobre la correlación psiconeuronal nómica. Antes de entrar en profundidad con el tema, me gustaría dar la definición de unas palabras, las cuales son de suma importancia para entender el tema. Primero sería psico, que hace referencia a sucesos mentales como por ejemplo pensamiento o emociones. Segundo, la neuronal se refiere a sucesos que ocurren especialmente en el sistema nervioso. Y por último, esta correlación, que se refiere a una relación entre dos variables, que en este caso sería la relación entre sucesos mentales y sucesos neuronales. Quiere decir que si ocurre un acontecimiento neuronal y luego ocurre un acontecimiento mental o viceversa, es decir, que si ocurre un acontecimiento mental también y luego uno neuronal, hay una relación nómica o una conexión nómica entre estas dos variables. Pues se dice que esta relación entre sucesos neuronales y sucesos mentales
no se sabe si aún exactamente es precisa, si es falsa o es verdadera. A continuación, las formulaciones de su hipótesis, que dice que para todo suceso mental existe un suceso neuronal, y para que suceda un suceso neuronal es necesario que antes ocurra un suceso mental. Es decir, que es necesario, siempre será necesario que primero ocurra un suceso mental para que luego ocurra un suceso neuronal. También dice que estos sucesos los podemos dividir en tipos. Por ejemplo, si ocurre un suceso de tipo A mental, luego ocurrirá también un suceso de tipo A neuronal. Dice que también que para que ocurra siempre un suceso neuronal es necesario el suceso mental. Nunca podrá ocurrir un suceso neuronal si no existe anteriormente un suceso mental. En pocas palabras, el suceso neuronal siempre dependerá del suceso mental. A continuación, el tema que se abordará hace referencia a la hipótesis de la causación de pares psiconeurales, la cual tiene como finalidad proporcionar información de la naturaleza extra de la relación psicofísica, así como también dar una explicación de cómo los procesos mentales y neurales pueden conformar causas y efectos. Según Honderich, no tenemos familiaridad perceptual directa en la relación mente-cerebro, pero sabemos que existe y que ésta debe ser caracterizada. Por otro lado, es importante resaltar los 7 requisitos impuestos por Honderich en su teoría. Estas se deben comprender como cualquiera que sea la forma que adopte la explicación de los sucesos mentales debe satisfacer al menos estas constricciones. Como primer requisito tenemos el realismo mental. Los estados mentales existen y no pueden ser reducidos de manera abstracta o formal. Cada quien tiene una vida mental plenamente desarrollada con su correspondiente fenomenología distintiva. Por consiguiente, está la intimidad psiconeural. Cada suceso mental ocurre necesariamente de manera simultánea con algún suceso neural. El tercer requisito es la indispensabilidad mental. Los sucesos mentales, neurales y las acciones corporales tienen causas mentales y no solo neurales. El cuarto punto es la indispensabilidad personal. La persona tiene que contarse entre las causas de sus propias acciones. No obstante, está la superdeterminación. La explicación de los acontecimientos mentales debería de ser simple y no surgir de un conjunto de condiciones suficientes para su ocurrencia. El sexto sería la causación neural. Los sucesos neurales tienen causas neurales. El séptimo y último es la causación mental. Toda teoría adecuada de la mente debe apoyarse en una teoría de la conexión causal que sea adecuada. Siguiendo este mismo orden de ideas, la explicación de los acontecimientos mentales a través de la observación de las anteriores constricciones mencionadas es la hipótesis de la causación de los pares psiconeurales. Este es el enunciado de Honderich de esa hipótesis en su libro A Theory of Determinants, el cual plantea que cada par psiconeural, es decir, un proceso mental y uno neural, que son un único efecto causa, es de hecho el efecto de los elementos iniciales de cierta secuencia causal. Ahora bien, ¿qué es un psiconeural? Según Honderich, está constituido por un suceso neural y por uno mental que están en las relaciones mutuas especificadas por la hipótesis de la correlación psiconeural nómica. Los dos componentes de estos pares deben funcionar constantemente como una unidad. Un suceso neural junto con el simultáneo suceso mental que él necesita formar un par en este sentido. Aunque esta formulación sea todavía parcialmente metafórica, estamos aquí ante un estimulante y novedoso modo de concebir la relación o problema mente-cuerpo. Por otro lado, la parte de la hipótesis se puede exponer como el formato por el suceso neural y el suceso mental constituye justamente un solo efecto y una sola causa. Esto nos quiere decir que el suceso mental y el suceso neural, aisladamente considerados, no constituyen ni una causa ni un efecto.
Para finalizar, todo por psiconeural es resultado de dos tipos de causas antecedentes: sucesos neurales y corporales en el interior del organismo. Causación de acción. Toda acción es una secuencia de sucesos corporales, que es el efecto de una secuencia causal. Poniendo un ejemplo, suceso A, B, C y D. Estos cuatro pertenecen a un suceso de secuencia, donde solamente el suceso A y B son los elementos iniciales. Y después de eso vienen los sucesos neurales, sucesos corporales no neurales y sucesos del entorno directo. Por otra parte, para que una acción corpórea tenga suceso, primero debe existir un suceso neural, sea directa o indirectamente producido, o sea que sea pensado o sea decidido. Para esto se puede aclarar que las acciones son intencionales y no intencionales o arbitrarias. En pocas palabras, podemos decir que la teoría de causación de acción es una forma de explicar los sucesos corporales y neurales que tenemos día a día y cómo de un suceso A se puede desarrollar más sucesos, sean ambientales o corporales no neurales. Todo esto teniendo en cuenta que para crear o desarrollar un suceso corporal, primero tiene que haber uno neural, pues no puede existir una acción sin antes pensar esa acción. Y aquí es donde entramos a lo que dijo Honderich, que para toda representación de la acción es necesaria pensar esa acción. Un ejemplo de esto sería que persona A hizo un libro. Para esto tuvo que pensar de qué se iba a tratar, cómo lo iba a desarrollar, etc. Este es un ejemplo de una acción neuronal y de una corporal. Por otra parte, podemos poner el ejemplo de una persona B, que reacciona de cierto estímulo de cierta manera. Esto podría ser que es una sucesión de acción que sea no neuronal y que sea estimulada por el ambiente.